Seguí orientado hacia ella y dice verdad. ¿Cuál será la verdad? ¿La que uno cree? ¿La realidad? ¿O la que uno advierte y en verdad no es? ¿Qué pasó esta semana en la Argentina? Dos cosas que a mí me parece que son sumamente interesantes de analizar juntos. Se aprobó la ley Bases, tiene media sanción del Congreso Nacional, se aprobó en diputados. Todo un triunfo para Milei, su primera ley en este gobierno, que lleva 5 meses. Y digo un triunfo porque había fracasado además antes, ¿no? Se había presentado, fracasó, y ahora la volvieron a presentar, pero con la diferencia que esta vez fue mucho más pequeña, por eso le decían la ley combi, de la ley ómnibus a la ley combi más pequeña, y dividida en capítulos, donde un capítulo, para dar un ejemplo, puede ser el laboral, otro capítulo puede ser el tema de jubilaciones y pensiones, y así sucesivamente varios capítulos. Entre esos capítulos se votó específicamente, dio que hablar, fue tal vez el momento más tenso dentro de la Cámara de Diputados mientras se provocaba la discusión de la ley en el recinto parlamentario, el tema del capítulo tabaco, que había sido excluido por el oficialismo y a instancias precisamente de la Cámara de Diputados se logró se incluya en la ley Bases. Eso significa un verdadero triunfo, primero para el propio país, el propio Estado Nacional, que va a recaudar, si la ley se sanciona, lo que dejó de recaudar hace tiempo por artilugios legales. El otro triunfo, que es merecible reconocer, es para las provincias tabacaleras, las 7 provincias tabacaleras, que ahora van a poder percibir también lo que habían dejado de recaudar. El tercer triunfo es para los propios diputados que le pusieron el hombro a esta situación, supieron exponer, los diputados de Salta, de Jujuy, en fin, de las 7 provincias. Escuché, por ejemplo, una exposición que a mí me satisfizo mucho, la de la diputada Sarapura de Jujuy como provincia tabacalera. Entonces, constituye también un mérito de exponer cuáles son los argumentos que se utilizaron para poder conmover a los propios diputados allí. Y el cuarto triunfo, y probablemente el más importante, tiene que ver con la justicia. Esa justicia distributiva, esa justicia que en definitiva estaba ausente acá, porque se había roto el andamiaje judicial, donde unos eran hijos y los otros eran entenados, o donde había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los de primera estaban exentos de cumplir las responsabilidades inherentes a la ley que era tributar, y los otros eran, en definitiva, los que estaban exentos de hacerlo. Alguno me dirá, bueno, pero la ley, la justicia, no. Hubo acá verdaderos lobbies que atacaron eso, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. El Senado es el segundo round de esto. Pero antes de irme a eso, quiero terminar el análisis sobre la ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos en el capítulo específico del tabaco. El gran derrotado acá fue Pablo Otero, el señor tabaco, que ahora sí va a tener que tributar y va a tener que estar. Acá no se trata si debe o no debe tributar, se trata de que entre en un pie de igualdad. ¿Por qué los otros tributan y el señor no? ¿Por qué los otros cumplen la misma actividad que él y él no tributa? Ese es el tema. Es tan sencillo como eso. Y eso causa un perjuicio al erario público nacional, provincial, al Fondo Especial del Tabaco. Y con eso, ¿por qué no?
a la gran cantidad de personas que dependen de la actividad tabacalera. Entonces es importante que nosotros también comencemos a defender lo que significa la verdad, la justicia y también los intereses económicos y productivos de nuestra provincia. Eso es importante. ¿Cómo votaron los diputados salteños? También es otro capítulo importante. Son 7. 3 diputados pertenecen a la Libertad Avanza: Zapata, Orozco y Moreno. Votaron por la no inclusión del capítulo tabaco en la ley bases. Un error garrafal. Y acá te están demostrando claramente que no están con los intereses de Salta. Eso es algo sumamente preocupante. Porque en verdad acá se tenía que demostrar, porque Salta perseguía un interés legítimo en el tema tabaco y los señores hicieron caso omiso, prefirieron ir a levantar la mano corporativamente allí en el Congreso de la Nación y dejar huérfanos de representación a los intereses de Salta. Eso no solamente me preocupa, sino que también me enoja. Nosotros no podemos permitir que ese tipo de representaciones salgan absolutamente, ¿qué te puedo decir?, sin ningún tipo de problema, como si nada hubiese pasado, cuando los señores están o deben garantizar la representación de Salta, la defensa de sus intereses irrestrictamente en el Parlamento Nacional. De eso se trata. No los elegimos para que los señores vayan y levanten la mano allí corporativamente detrás del alineamiento al presidente de la Nación. Los elegimos para que representen los intereses de Salta, del pueblo de Salta. Y eso era absolutamente legítimo. No sé por qué no lo hicieron. Los otros 3 diputados de Innovación Federal, Caletti, Outes y Vega, votaron a favor. Claro que Vega es una persona anodina, que le dieron prácticamente una beca allí para que nos represente. Nadie sabe por qué, a quién, son esas cosas que van colgadas, y la baja responsabilidad de quienes eligen a dedo a los representantes o al menú para que voten después los salteños, y la tenemos ahí a Vega, que no abrió ni siquiera la boca. Y el otro tema, el otro diputado de Salta, es Estrada, que votó, digamos, en un ni. ¿Qué quiere decir eso? Que se lavó las manos. El señor se abstuvo de votar. Tampoco representa eso los intereses de Salta. O sea, para pegarle permanentemente al oficialismo está bárbaro, pero eso tampoco es el rol de opositor. Acá se trata de defender, tutelar, garantizar los intereses económicos de la provincia de Salta, independientemente de los gobiernos que estén hoy de turno. Se trata de los intereses de la provincia. Eso, para que cada uno de nosotros tenga en claro cómo funcionan los diputados que nosotros elegimos, porque mañana van a querer de ser otra vez diputados, te van a tocar la puerta, te van a pedir el voto. Entonces, cada uno de nosotros sabrá qué decirles, qué responder y cómo comportarse frente a la urna. El segundo round de esta ley bases va a ser en el Senado de la Nación. Allí también tiene una baja representación el oficialismo nacional. La Libertad Avanza tiene solamente 7 senadores nacionales. Tiene una gran mayoría el oficialismo, tiene 33 senadores, le falta 4 para hacer el quórum. Con 37 senadores y uno que modifique una coma, vuelve a diputados la ley bases. Y ahora están jugando contra el reloj porque falta poco tiempo para el 25 de mayo, donde ha pedido el presidente de la Nación que se firme el famoso pacto del 25 de mayo. E inclusive alertó a los gobernadores de provincia para que ayuden a que se formule la ley bases en el Congreso de la Nación, que se termine de sancionar.
y aquellos que no ayuden no van a ser invitados, dijo él, a firmar el Pacto de Mayo. ¿Qué va a pasar con los senadores que representan a Salta? Generalmente los senadores representan a la provincia y representan también los intereses del Ejecutivo. Así funciona. No sé si debería ser así, pero así es en la realidad. Acá tenemos 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Los 2 por la mayoría son de Unión por la Patria, Leavi y Nora Jiménez, que obviamente sabemos que van a votar en contra. O sea, van a votar completamente a contramano de lo que viene haciendo el gobierno provincial en su representación, como hemos visto en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a hacer Romero? Yo supongo que Romero votará a favor, supongo que Romero irá, como ha ido el caso de Pichetto, también colaborando con el oficialismo nacional. Pero todo está por verse. El gobierno nacional por estas horas está tratando, contrarreloj, de tener una buena relación con 6 gobernadores que le preocupan. El gobernador de Santa Cruz, el gobernador de Neuquén, el gobernador de Misiones, Pasalacua, el gobernador Jalil de Catamarca, el gobernador Jaldo de Tucumán y también Zamora de Santiago del Estero, para ver cómo pueden influir en sus respectivos senadores nacionales para que colaboren en la instancia decisiva de la sanción de la ley Bases, que ojalá sea esta semana, nadie sabe si va a ser esta semana, todavía no hay fecha para que eso ocurra en el Senado Nacional. Y digo ojalá y no me equivoco en la elección del término, necesitamos, como dije la anterior semana, que haya herramientas legislativas para poder promover los cambios que necesita el gobierno para un país que no tiene las leyes suficientes para construir el nuevo país que queremos hacer de la Argentina. Digo queremos, y me incluyo, porque este país que tenemos hasta ahora no nos sirvió a los 46 millones de habitantes, de ciudadanos que tenemos aquí. No supimos hacer absolutamente nada, seguimos en la pobreza, en la miseria, en el escándalo, en la corrupción. Necesitamos fundar un nuevo país. Ese imperativo ya lo conocemos todos. Nos dimos cuenta el año pasado cuando la gente terminó eligiendo a Milei. Claro que Milei va de tropiezo en tropiezo también. Podría haber tenido serios inconvenientes con la Feria del Libro, con la CGT que se le pone encima, con el paro que se va a hacer el día 9, el segundo paro. Es realmente una situación sumamente afligente para una Argentina conmovida por situaciones que tienen que ir mucho más rápido para formular los cambios y pasar este temporal que estamos viviendo. Por ahí hay algunas noticias que son sumamente alentadoras, que baja la inflación, que se está por abrir el cepo en cualquier momento, pero por el otro lado salió la OCDE, que es la Organización de Comercio Internacional, a decir que la Argentina no está bien económicamente y dijo que va a haber una inflación de más del 200%. Consecuentemente, eso también es afligente. En algunas encuestas le va bien a Milei, en otras no le va bien a Milei. Así que, como si eso fuese poco, apareció Cristina dando un mensaje, como te dije el otro día, donde amaga con ser la principal referente del espacio opositor, a pesar de que lleva una condena encima, y esa condena incluye la abstención de ejercer cargos públicos a perpetuidad. Todavía parece que la señora no se enteró, sus adalides tampoco, o estarán esperando que la Corte la exima de esa condena y pueda otra vez entrar en la palestra. Esta noche, a los efectos de recapitular un poco el panorama político, vamos a estar hablando con un hombre que tiene imparcialidad para que él
nos oriente también con su visión, no tengan solamente la mía, la que puede hacer cada uno de ustedes en su casa, sino también la de un profesional que se dedica a eso y que de repente es importante ver, escuchar cuáles son los análisis, dónde estamos parados hoy, qué pasa también acá políticamente en Salta, porque Salta no está exenta de un montón de cosas que también vale la pena analizar y que lo vamos formulando en el día a día. Y también vamos a estar hablando del tema económico, el tema económico tan afligente. ¿Es realmente se está bajando la inflación? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Sube, baja? Un montón de cosas. Porque si vos no querés jamás perder el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Ya. Pati, reforzá tu prevención contra la gripe. La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas en los grupos de mayor riesgo. ¿Quiénes deben vacunarse? Personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. Acércate a los hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y vacunatorios móviles. La mejor prevención es vacunarse. Gobierno de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. ¿Sabías que la Municipalidad de Salta otorga microcréditos para emprendedores? Está en marcha el programa Yo Emprendo. Por primera vez y como una política de Estado que nosotros queremos que se mantenga, va a haber créditos para los microemprendedores que va a dar la Municipalidad de Salta con un plazo de gracia de 3 meses a tasa cero y vas a devolver en 12 cuotas iguales y consecutivas. Es para que vos salgas adelante. Para conocer requisitos y detalles, ingresá a www.municipalidadsalta.gov.ar. Dengue en otoño. Sigamos con el autocuidado y la prevención. El dengue es grave. Produce fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor de músculos, articulaciones o huesos, náuseas, vómitos, sarpullido y malestar general. Recordar reforzar las medidas de autocuidado y la consulta temprana ante la presencia de síntomas. Prevenir el dengue es responsabilidad de todos. Gobierno de Salta. Muy bien, señores, estamos de retorno. Pongan, muchachos, bien, pónganme ahí el audio como para que me ubique, que estamos volviendo al aire. Estamos en Brújula Política para no dormir. Y esta noche, como decíamos recién en la presentación, vamos a hablar con un hombre que tiene imparcialidad, primero por su profesionalismo y segundo por su no pertenencia a ningún partido político. Cosa que es muy difícil conseguir hoy en la Argentina y ni hablar acá en Salta. Acá hasta los periodistas tienen filiación política. Por eso es importante ver quién me puede dar una opinión sólida, pero a la vez imparcial, que no esté teñida de esas cuestiones que todo el mundo conoce, que de alguna manera pueden influenciar la opinión de los demás. Se trata del consultor político Julio Pizzetti, muy respetado para mí. Por eso lo convocamos siempre a Julio para que nos ilustre con sus opiniones. Julio, un placer tenerte esta noche aquí. Un placer venir, gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo estamos viendo esto que pasó esta semana? El Congreso Nacional, la media sanción de la ley Bases, el comportamiento legislativo de los legisladores de Salta y de los legisladores en general, la inclusión, mírala, cantidad de preguntas que tengo, ¿no? La inclusión del capítulo tabaco en la ley Bases, que nadie sabía si se ponía o no. Finalmente, como analizaba en el editorial, para mí fue un triunfo por esas características que señalé. Pero quiero ver tu opinión, Julio. ¿Qué es lo que ves? Bueno, primero, estamos en un momento de mucha turbulencia, ¿no? Porque cada semana tenemos temas nuevos, sí. Pasan cosas nuevas, ¿no? Es verdad. Todo muy rápido. Ajá.
entre otras, yo te escuchaba recién que decía se aprobó una ley pequeña, ¿no? Ajá. Lo que pasa también con relación a la que estaba. Claro. Por eso le dicen la ley combi. Exacto, ¿no? pero ella es como cuando en la vidriera del negocio te ponen la campera a 1.000.000 y al lado una de 200.000, ¿no? Entras rápido a comprar la de 200 que está barata, ¿no? Claro, exacto. Digo, la ley que se aprobó tiene, no sé, creo que casi 300 artículos, una cosa así, o sea, es una ley un poco más de realmente, 200 de los 600 y pico que tenía la exactamente, quedó más o menos un tercio, poco menos de un tercio que la ley que se hizo. Surgió de una fuerte negociación, obviamente, del gobierno con los distintos sectores, incluidos los gobernadores. Y te diría que la ley transitó bastante tranquila, la reforma laboral, que fue la que le significó en el gobierno de Macri las 14 toneladas de piedra, pasó sin gente en la plaza y sin gente manifestando, o sea que realmente... Un grupete ahí de personajes que pero estaban el primer dando día, el vueltas. segundo Sí, día ya no después había nadie, ¿no? Y digo, la reforma laboral y muchas reformas muy importantes, pero me parece que lo que le queda más importante ahora que tiene que pasar al Senado es la parte de ganancia y el agregado justamente de los artículos de la reforma del tabaco, ¿no? Me parece que son las partes que van a ser un poco más difíciles de resolver dentro del Senado y el resto creo que va a tener alguna aceptación, ¿no? Pero digo, lo primero, me parece que es un medio triunfo para el gobierno haber logrado por lo menos aprobar en diputado la primera ley de Milei, ¿no? La primera ley de Milei, ¿no? Ajá. Segundo, me parece que son reformas bastante importantes, pero ha mostrado ciertas diferencias, sobre todo en el tema del tabaco, que te diría que fue Antes una de irme al sorpresa tema para del el gobierno, tabaco, ¿no? quisiera reflexionar con vos sobre lo que dijiste de la reforma laboral, que es muy importante que todos la tengamos en cuenta. Sabemos que la Argentina se favoreció mucho la industria del juicio. Así es. Que siempre ha habido grandes problemas para incorporar gente en blanco, que por ejemplo la informalidad en el trabajo en la Argentina alcanza casi al 50% de trabajadores informales. Eso debería ser un motivo de gran reflexión para los señores de la CGT, que tienen el mismo discurso. Ah, no, las corporaciones, todo hacen a favor de las corporaciones, que ahora vienen por nuestros recursos naturales, por el litio. ¿Es que te lo vas a comer al litio? ¿Quién va a sacar el litio si no son las corporaciones? Empecemos a pensar y no se pongan ahí un disque que después lo repiten y es absurdo desde todo punto de vista, hasta periodistas. Escuché repitiendo esa estupidez. Yo hablando del tema particular del litio, Ajá. antes de la reforma, Ajá. hablando con gente experta, dice, si el litio no lo sacas ahora y lo vendes ahora, en unos años ya no vale nada. Claro, y además, ¿quién lo va a sacar, Julio? ¿Qué lo van a sacar? ¿Quién nos vamos a quedar nosotros con el litio? ¿Lo vamos a comer al litio? Obvio, pero digo, por ahí te dicen no para el futuro, sí, pero el futuro ya no va a valer el litio, porque ya no va a haber baterías de litio. Ya no va a haber baterías de litio. ¿No? Ni siquiera la batería de litio, es con litio. Es con litio, exactamente, ¿no? Así pero que digo, hablando de la reforma sí. laboral y algunas otras reformas, me parece que todo esto que genera esta turbulencia que te hacía referencia al principio, tiene que ver con que después de muchos años de tener empresarios prebendarios, de tener sindicatos que están buscando el beneficio de ellos mismos, etcétera, etcétera, la cantidad de reformas que hay que hacer en el país es enorme. Y Pero eso no te olvides que implica, había 350.000 regulaciones en la Argentina. claro, y eso ¿Cómo puede implica, funcionar un país así? Claro, y eso implica tocar muchos intereses, ¿no? Entonces, cada interés que se toca, obviamente, es una reacción en contra del sector, gobierno, claro, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que nos tiene a todos sumergidos en esta gran cantidad de conflictos y esta gran cantidad de cosas, ¿no? La sensación a veces que tengo yo desde el punto de vista del análisis es que, bueno, está obviamente el oficialismo y tenemos una oposición que va buscando distintos ángulos para ver por cuál de todos esos ángulos finalmente puede llegar a afectar al gobierno y puede empezar a construir. Porque hoy la oposición está totalmente desarticulada, lo que Juntos por el Cambio en estos días está asumiendo Macri de nuevo la presidencia, pero está muy desarticulada, lo mismo pasa con el radicalismo, ¿no? Te escuchaba también al principio, la Unión por la Patria con Cristina, con un mensaje que mandó a estudiar a sus seguidores para que puedan pelear en la calle cada una de estas cosas. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento de transformación donde se están tocando muchos intereses y cada interés implica la reacción de un sector. La votación, o mejor dicho, la inclusión
del capítulo tabaco en la ley bases fue el momento más álgido de la media sanción allí en la Cámara de Diputados, donde hubo muchas abstenciones y también gente que colaboró, las 7 provincias tabacaleras que lograron su cometido allí y dijeron, bueno, defendamos lo que es nuestro. ¿Cómo entendés vos, Julio, primero como salteño, después como consultor político, esto? Mira, yo no quiero decirte nada para no influir. Voy a arrancar al revés, voy a arrancar como consultor. A ver, dale. ¿No? Como consultor en esto que recién te dije, de que la oposición va buscando distintos ángulos para ver por dónde puede llegar al gobierno, me parece a mí, por lo menos opinión personal, que este tema del tabaco puede ser para el gobierno mucho más grave de lo que aparenta ser. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Digo, ha generado, en el momento que el gobierno había mandado en la primera ley bases el capítulo tabaco y lo retira, en esta segunda versión, generó una serie de sospechas sobre el gobierno nacional y todo lo que hoy se está construyendo y al revés, digo yo, por ahí soy bastante crítico de mis colegas, a veces de economistas, de consultores, porque la sociedad ha cambiado y los paradigmas con los cuales hay que evaluar todo lo que está pasando no son los mismos con los que veníamos evaluando antes, ¿no? Sí. Entonces, si uno sigue evaluando con los mismos paradigmas, se va a equivocar. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos un Milei que la mayoría de las encuestas, y te digo las más creíbles y confiables, todavía dicen que tiene un alto índice de confianza y un alto índice de aprobación. La pregunta es ¿por qué? Si habiendo tomado todas estas medidas sigue teniendo esa aprobación. Hay una sola palabra, o mejor dicho, 2 palabras que definen todo, que son confianza y esperanza, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Si la gente llega a perder una de esas 2 cosas, este escenario que tenemos hoy puede cambiar dramáticamente. Y el capítulo tabaco puede dar un golpe muy fuerte sobre confianza. ¿No? ¿Se tendría que descubrir alguna cuestión deshonesta allí? Ese es el problema, ¿no? El famoso lobby que dicen Ese que es se hizo. El problema, el famoso Porque nadie lobby. entiende por qué razón el gobierno nacional, que representa, gestiona y administra el Estado Nacional, sacó eso del... Bueno, es que esa es la mancha sobre la palabra confianza. Siendo perjudicado el gobierno nacional, ¿te das cuenta? Bueno, el perjuicio es evidente. Por eso ahora hay que seguir mirando cómo sigue la película. Esto pasó al Senado, ¿sí? Lo que se aprobó es algo que afecta directamente a la empresa que se viene beneficiando con la situación actual, ¿sí? Si en el Senado pasa tal como está, eso va a quedar una ley aprobada donde el presidente tendrá que ver si hace un veto parcial y sigue como está o la cambia. Ese momento, si llegamos a ese punto, te diría que es un punto coyuntural muy importante, porque si el Yo presidente... no creo que si pasa la ley la pueda vetar. Bueno, pero todo puede pasar. Por eso. Entonces, sí, digo, para que todo siga en un ambiente de tranquilidad, no hay que vetarla, ¿no? Primero te digo una cosa, Julio. Estamos hablando de 7 provincias tabacaleras. Para que la gente se dé una idea, solamente acá en Salta hay 200.000 personas involucradas con el tema tabaco, directa o indirectamente. No le ponga más porque tampoco son más. Pero hasta ahí llegamos bien, ¿no? Sí, porque sí. cada vez que hablo con algún funcionario ya me pone más. Cuando termina que todo Salta es tabacalera. No trabajamos ¿no? en el tabaco. Pero no es así. Sí. Pero es una cifra muy importante. Si eso multiplicamos por las 7 provincias tabacaleras, imagine la cantidad de personas que están siendo afectadas. Más allá del propio gobierno nacional, que también debe recaudar y después coparticipar a las provincias el propio Fondo Especial del Tabaco. Claro, pero te voy a dar otra referencia. Sí. La canciller Mondino acaba de venir de China de pedir que sigamos teniendo unos swap de $5.000 millones. Solamente este cambio en la ley representa algo así como $1.000 millones que no se cobraron por cómo está actualmente la ley. ¿Qué significaría los 5.000 millones que tenemos con swap? Si vos te pones a mirar, eso se va perdiendo, ¿no? Claro. $1.000 millones se va perdiendo el Estado Nacional de cobrar, ¿no? Entonces hoy que estamos juntando moneda por moneda, $1.000 millones no es una cifra pequeña, ¿no? No. Entonces el Estado argentino está perdiendo eso
y un porcentaje importante de esos 1.000 millones los está perdiendo la provincia de Salta. Además la gente tiene que razonar. Vos fíjate que la nueva reacción del Banco Central de la República Argentina para que las billeteras virtuales, que hoy las usa todo el mundo, le informen a la AFIP cuando hay un movimiento superior a 200.000 pesos. ¿Qué son 200.000 pesos para informar al organismo recaudador frente a lo que está perdiendo en esta maniobra evasiva? ¿Te das cuenta? Esas son las cosas que tienen que... O sea, no necesitas ir a Harvard para darte cuenta de esas cosas, ¿no? ¿Cómo viste el voto de los salteños? Bueno, para mí, te diría nuevamente, el voto de que los 3 legisladores de la Libertad Avanza hayan votado en contra de la ley deja mucho que desear, porque obviamente una de las provincias directamente beneficiada por el artículo tal como se incluyó ahora es la provincia de Salta. Y lo mismo, digo, el voto de Estrada. Yo soy por lo menos un convencido que si vos tenés la envergadura para pertenecer al honorable Consejo del honorable Congreso de la Nación y ser un diputado nacional, no podés sentarte y abstenerte, ¿no? Tenés que tomar una posición. En ningún caso. Y mostrarle a tus votantes que si estás a favor o en contra del tema que se está discutiendo. O sea, en ningún caso para mí es aceptable que en el Congreso de la Nación... Creo que tiene más valentía el voto que es negativo, en este caso, que el voto de abstención de Estrada. Pero es que, te diría, prefiero totalmente el voto negativo. Claro, pero por lo menos tomás una posición. Pero exactamente. Y no es ni, ¿no? No es que ni. Es como que no voy para ninguna parte, ¿no? Con esa tibieza no vas a ninguna parte. Si estoy sentado en el Congreso es para representar a mis votantes, con lo cual podemos decir que un séptimo de los votantes de Salta que estarían representados, o no me acuerdo el porcentaje, son ni, digamos, ¿no? Ahora, bueno, el segundo round dijimos se va a jugar en el Senado de la Nación. Sí. Con la ley. Mi ley ha sido determinante. El que no apoye la ley, les dijo a los gobernadores, no va a estar invitado al Pacto de Mayo. Para algunos dicen, sería una gran satisfacción que no me inviten al Pacto de Mayo. Pero para otros no figurar en la foto y no ser artífices, protagonistas de un hecho histórico como este, bueno, también se van a salir de la historia. Mira, primero creo que más allá de la posición política que se adopte, el estar en la foto del Pacto de Mayo es casi una obligación para todos los gobernadores. Porque lo que vos acabas de decir, en los libros de historia, esa foto del Pacto de Mayo va a estar, ¿no? Entonces, si querés pasar a la historia o no en esa foto. Segundo, hablando con algunos economistas que no son los tradicionales, de los 10 puntos que tiene el Pacto de Mayo, veía el otro día un informe de un economista que mostraba que Argentina desde 1830 aproximadamente, durante 30 años, pasó de no ser nada a tener un PBI altísimo. Y el economista se preguntaba, ¿cómo hicimos eso, no? Seguridad fiscal, una serie de cosas que están contempladas justamente en los 3 primeros puntos del Pacto de Mayo, ¿no? Claro, que no es otra cosa que lo que refleja la propia Constitución Nacional. Exactamente. Y hablando de la Constitución Nacional, esta es la dirigencia política que tenemos acá en Salta y por qué no en el país. Nadie se acordó de que el 1 de mayo es el día de la Constitución Nacional. Prefieren hablar, no sé, de la escarapela, cuando la Constitución es mucho más importante en lo que nos hizo nación y país. Ni siquiera un tuit, algo para decir, prefiero ir a regalar, qué sé yo, pan a Marcelino, pan y vino, antes que recordar la Constitución. No son democráticos, muchachos, porque la Constitución asegura la democracia. Totalmente, lo que pasa que también hay que trabajar en poner en valor esas instituciones, ¿no? Porque no es un papel escrito, ¿no? Realmente la Constitución Nacional es la institución fundacional de lo que somos como país, y me parece que, como decías recién, y adhiero a lo que acabas de decir, la política, que en definitiva no son más que los actores coyunturales de un documento que es para toda la vida del país, están lejos, ¿no?, de aceptar esta institución tan importante como es la Constitución Nacional. Julio, te agradezco que nos hayas enriquecido con tus opiniones. Te agradezco la invitación. Ha sido un placer. En un momento, cuando volvamos de la pausa, vamos a estar hablando de economía. La pausa y venga en un minuto, dale.
Balance organizó en Salta la media maratón más grande del norte argentino. Este gran evento deportivo será el 26 de mayo en Salta Capital y tiene 2 distancias, 10 y 21K. El circuito pasará por los puntos turísticos más destacados de Salta y por supuesto rodeando los cerros más lindos de nuestra ciudad. Con tu entrada te van a dar una remera de New Balance y si cumplís el objetivo también te van a dar una medalla. Y también premios en efectivo para los 3 primeros puestos de 21K. Ya hay más de 600 inscritos. No te quedes afuera, inscribite en el Instagram de @21knewbalance.salta y asegura tu lugar. La UPATECO es la Universidad Federal de todos los salteños. Con orgullo podemos decir que está presente en cada región con sedes y extensiones. Somos un Estado presente que impulsa la educación pública y trabaja para brindar más y mejores oportunidades, con herramientas que le permitan capacitarse, forjar su futuro y cumplir sus sueños. Vamos con más fuerzas que nunca, UPATECO. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir y no puedo sustraerme a la obligación de hablar de economía, porque la economía esta semana, la anterior, todas las semanas y por hora te va dando mensajes que por ahí la gente los advierte, en otras situaciones los pasa inadvertidos, pero los siente. Ahora ya la economía no se presiente, se siente. Cuando vas al supermercado, a una estación de servicio, donde sea, porque hay gente que la está pasando mal, hay gente que no llega a fin de mes, lo sabemos todos, ya no me interesa mucho hacer el diagnóstico de la situación. Pero sí saber algunas causas, saber hacia dónde estamos yendo, cómo podemos avisorar un panorama para eso. Vamos a charlar con el contador público nacional, pero también economista, Álvaro Pérez. Él es especialista en finanzas y es el CEO de la financiera Finex. Es un hombre que está dedicado al tema económico y vamos a charlar con él esta noche. Te puedo decir de vos, ¿no, Álvaro? Por supuesto. Pues te veo un tipo joven. Gracias, Jorge, por la invitación. Pero no, para mí es un placer que puedas estar conmigo acá esta noche. Gracias, gracias. Si te digo, ¿cómo ves así, abuelo de pájaro, la situación que se pinta hoy a 5 meses de la asunción de Milei con la media sanción de la ley Bases? ¿Y por qué incluyo esto en la pregunta? Porque apenas se supo en el mundo que la ley Bases había recibido media sanción, subieron los bonos en la Argentina, subieron las acciones, bajó el riesgo país. Es más o menos la reacción del mercado, no solamente local, sino internacional, a tal vez un rumbo de seguridad jurídica en la Argentina. Claro. Tenemos que reflexionar sobre si estas medidas, si cuando el mercado ve positivo algo, ya está impactando en la gente o no. Entonces, sí, el termómetro en la calle dice, no, todavía eso no impacta. Porque va por carril separado. Las finanzas siempre se anticipan. Cuando vos ves caer el riesgo país, bajar la inflación, eliminar o bajar el gasto público, decís, pero yo estoy con déficit. En mi familia estamos mal, pero el país me dicen que está bien. Y está bien eso porque es una condición necesaria, pero no suficiente, resolver cuestiones, primero financieras, Argentina volviendo a los mercados o nosotros dos recibiendo un crédito hipotecario. Cuestiones macroeconómicas, que son la base para que puedan existir las otras, y después brindar a la microeconomía, donde ya podremos de vuelta al argentino tener un salario promedio
de $1.000, $1.500, cuestión que hoy la vemos muy lejana todavía. Cuando la gente dice hay atraso cambiario en la Argentina, ¿por qué? Y porque el dólar no se mueve de 1.000, sigue ahí, que esto, que el otro, y nadie se dio cuenta que la inflación bajó. Nadie se dio cuenta que teníamos un 25% de inflación medida, aceptada en el mes de diciembre, que la bajamos a 20 en enero, el 13,2 en febrero, el 11% en marzo, y ahora amaga con ser el mes de abril estar en el dígito, 8,3, 8,5%. ¿Se habla de eso? Y en descenso. Vos sabés que esta semana... ¿Cómo lo ves eso, Álvaro? Yo lo veo positivo. Ajá. Veo positivo que baje la velocidad a la que se ajustan los precios. Entonces, si las velocidades bajan, pero las paritarias empiezan a cerrar con 10%, 9%, y tú tenés una inflación del mes de mayo del 4%, estaríamos diciendo que se recupera el salario real. Es un poco una verdad a medias, porque el 50% de la población está fuera del sistema que ajusta por paritarias. Entonces, es una realidad, pero a medias. Por otro lado, esta semana estuvimos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y estaba el ministro Caputo. Y dijo, muchachos, no esperen devaluación. Fue tajante. El dólar de... Eso es un gran aliciente. Eso es parte de los drivers de decisiones que hoy estamos tomando. Hoy los ves en los precios de los bonos en pesos. Entonces, dice, si no van a devaluar, pero todos sentimos que contra el dólar de 1.200 de octubre, este dólar está baratísimo. Pero con una economía encepada no hay mucha opción. Por lo tanto, decimos, el cepo seguramente va a continuar, hay cepo para rato. Hasta que no haya reformas estructurales, hay cepo para rato. Por otro lado, el dólar que dice Caputo habla de un dólar de 550 que ya le daría a Argentina una balanza comercial positiva. Porque ¿para qué querés tener un dólar alto o barato? Es para la balanza comercial, es decir, para poder venderle al mundo más de lo que el mundo te vende a vos. Bueno, dame el valor que me da tranquilidad. Dice Caputo, 550. Falta un montón, tengo 960 del oficial, más el impuesto país, estamos en 1.000 y chirola. Hasta 550 tenemos atraso cambiario para el rato. Vamos a seguir discutiendo siempre atraso cambiario. Y de otra definición muy interesante, también la dio Milei, sobre que la competitividad del sector externo, es decir, la exportación, no solamente es tipo de cambio, también es los impuestos que la componen. Por eso la ley de bases, en materia sobre todo laboral, mejoraría la perspectiva exportadora de una Argentina que sabemos muy atrasada en materia de desarrollo exterior, ¿no? Bueno, es toda una historia. Comprender los ciclos económicos tampoco es fácil. Por eso convocamos acá a un maestro de la Torcuato Di Tella para que nos enseñe un poco. Milei dijo, hay 5 puntos que son los pilares sobre los que se asienta su plan económico. Ah, no, pero si Milei no tiene plan económico. Tiene plan económico Milei. Y el plan económico, él dijo, esta mañana dijo, 5 puntos sobre los que, primero, el déficit fiscal. Apuntar el derrumbe del déficit fiscal. ¿Qué significó, Álvaro, el derrumbe del déficit fiscal? ¿Por qué la Argentina hoy no tiene déficit fiscal? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener déficit fiscal? ¿Cómo se llegó? Digamos a los empujones. Sí. Motosierra. Sí, que es lo que vimos, el sufrimiento, el padecimiento, todo lo donde que la clase media sufre, alguna parte de la parte baja de la sociedad, otra parte de la casta, y así todo el mundo sufriendo un poco en lo que le toca. Pero es fundamental. O sea, hoy no podés, hace rato, la economía no puede tener el déficit que tiene. Porque no lo puedes financiar, porque está fuera de los mercados, y si volvés a los mercados, nadie le gusta tomar deuda, porque el que aplaude, el que reniega contra el crédito del Fondo Monetario debe renegar contra el déficit fiscal. Es incongruente que yo diga que no me gusta pedir plata cuando tengo déficit. Entonces, esa es una Argentina incongruente que creo yo se está eliminando. Ahora, el ajuste fiscal no se está dando de una forma ordenada y esa es parte de la discusión que la política deberá asumir. Por eso es importante la ley base. Porque en la ley base se prevén privatizaciones, una serie de medidas que eliminarían el déficit fiscal de forma estructural. No con deuda, porque hoy tenés deuda con importadores, tenés deuda con el servicio eléctrico, tenés un montón de deudas que seguís tirando ahora, no inflación ya debajo de la alfombra, sino déficit fiscal debajo de la alfombra. Bueno, es parte de las definiciones que el segundo semestre político debería dar. Yo, para sintetizar lo que dijo Álvaro, diría que la primera consecuencia de la eliminación del déficit fiscal es la baja de la inflación. Por eso baja la inflación. Exacto. Vos fíjate que una de las consecuencias de la baja de la inflación, entre otras, es la baja en la tasa del Banco Central
de la República Argentina, que volvió a bajar. Volvió a bajar. Ahora la tenemos en 50. 50. Tasa de caución hoy al 38. Caución es un préstamo que vos puedes tomar en el mercado. La TNA, ¿cuánto está? La TNA, bueno, hoy está en el 50, te da 64 de tasa efectiva, la del Banco Central. Sí. Estamos bajando el déficit cuasi fiscal, porque el déficit del Banco Central es un déficit también de los argentinos. Pero claro. Entonces acá es que nosotros pensamos las cosas disociadas, ¿no? Pensamos en una dualidad permanente. Entonces estamos, aplaudimos un default. De este lado lo aplaudo, de aquel lado la compañía de seguro donde pago el seguro del auto o el fondo del ANSES ve licuar su activo. No tiene para pagarnos como jubilados. Entonces no podemos aplaudir default, no podemos aplaudir irresponsabilidades de una sociedad que aplaude ese tipo de acciones. Ahora, sin déficit fiscal, muerto el perro, muerto la rabia. Jorge, entonces, si no te gusta la deuda, no te gusta la inflación, que son dos cuestiones que a nadie creo que le gusta, eliminemos el déficit. ¿Y qué otra definición interesante también del lunes de Caputo en la bolsa? A eliminar el déficit fiscal nos va a traer bajas de impuestos. Los muchachos todos aplaudieron, por supuesto. Pero lo vamos a ver de forma gradual, dijo. O sea, no es que vamos a salir como locos a poner un blanqueo y pagarle a los jubilados como hizo Macri, ¿te acordás? Con el blanqueo, el primer blanqueo de Macri. Entonces, tenemos un gobierno mucho más pragmático, que a veces le toca olvidarse de algunos dogmas de la economía o de la ortodoxia que ellos profesan, y los deja mucho más flexible ante una Argentina que necesita flexibilidades y necesita ir volanteando decisiones todo el tiempo, ¿no? Vos tocabas el tema del Banco Central de la República Argentina, inmediatamente se me vino a la cabeza ahora las famosas LELIQ, que eran las letras de liquidación del Banco Central de la República Argentina. Vos fíjate lo curioso de la historia, ¿no? ¿Quién es el inventor de las LELIQ? Fue Federico Sturzenegger en el año 2018, cuando era presidente del Banco Central de la República Argentina. Sí. ¿Y para qué surgieron las LELIQ? Para secar la plaza, sacar el excedente de base monetaria que teníamos dando vuelta, secar y evitar que la gente se vaya al dólar. Ahora, ¿qué pasó con las LELIQ? Porque hasta diciembre del año pasado, ¿no?, teníamos el gran problema de las LELIQ. ¿Qué pasó hoy? ¿Ya no existen? Existen, solo que en términos relativos van cayendo, porque tenés una inflación que la licúa. Hoy la tasa de LELIQ es el 50. Pero pará, porque es 4 mensual, vamos a hacer un número redondo. Pero inflación del 9, lo siento por las LELIQ. Pero cuando vos decís lo siento por las LELIQ... Y además no emite el Banco Central. Y además no financia el gasto. Va a tener que emitir, porque cuando el Banco Central compra dólares, le paga un exportador, le paga pesos, lo que tiene que emitir. Entonces, sí emite, pero no emite para financiar gastos. Pero ¿por qué digo que no emite? Sí emite lo que estás diciendo vos. Pero tenía que emitir 130.000 millones de pesos mensuales para pagar los intereses de la LELIQ. No emite sin reserva. Imagínate lo que es eso. Exacto. Entonces tenías un déficit cuasi fiscal que era infinanciable, que era gigante. Entonces ahí Alberto decía que le quería pagar con los intereses de la LELIQ a los jubilados. Cuestión pragmáticamente imposible. ¿No? Entonces, bueno, ahora tenemos, de este lado tenés LELIQ, pero de aquel lado, de la contracara de la LELIQ, hay un depositante de un plazo fijo. Entonces también tenés el problema que el ahorro se está licuando. Ese es un segundo problema de la clase media. ¿Qué me querés decir? ¿Que no se puede ahorrar en la Argentina? No, no se puede ahorrar. Si Argentina, el problema básico de Argentina es que no tenés ahorro. Como no tenés ahorro, no podemos ahorrar no por dos razones. Primero, porque no hay plata para ahorrar. Y en segundo lugar, porque no hay qué hacer con el ahorro. ¿Dónde lo pongo a producir el excedente? Bueno, ahí está donde el gobierno dice, si no te da un plazo fijo porque está debajo de la inflación. Tenés otras herramientas, los plazos fijos UVA pueden ser una buena herramienta. Y el gobierno te ofrece bonos que ajustan por inflación, se llaman bonos SER. Y después tenés la economía real, precios de metros cuadrados muy por debajo todavía de lo que han sido los precios históricos. Entonces sí hay oportunidades. Y después otra frutilla espectacular, Jorge, lo que ha sido de abril del año pasado a hoy, son los bonos en dólares. Son bonos que valían $20 y hoy valen 60. O sea, se ha triplicado la renta. O sea que la gente ganó bien ahí, la que apostó eso. Claro, la que tuvo el coraje, a veces tiene coraje, de poner $20 hoy tiene 60. De $20.000 tiene 60.000. Entonces, porque siempre hay una oportunidad. Si hay una pandemia mañana, Jorge, ojalá que vendas barbijo. Entonces, eso es lo bueno, como Julio, como vos, que pueden leer la política. Porque cada decisión, cada dato político es una decisión financiera para tomar. O sea, la política y la economía y las finanzas van de la mano. Y eso es el mercado, son la multitud de ojos que están mirando a ver qué decisión tomo
cómo leo los gestos políticos, los interpreto y tomo decisiones. Claro. Sube la nafta, ¿qué tenés que hacer? Lleno un tanque, me compro acciones de una petrolera. Suben las tarifas, ¿qué tenés que hacer? Me compro Metrogas, Transportadora de Gas del Norte. O sea, si tengo la chance, y si todos tenemos, porque el mercado te da posibilidades, a través de los famosos fondos comunes de inversión, de acceder a ese mercado. O sea, no está vetado para aquel que tiene 1.000 pesos. El tema es que el conocimiento no le ha llegado. Por eso es que lo más importante en la vida, vos sabes muy bien, es el conocimiento. Es ir puliéndose en muchos aspectos de la verdadera existencia. riqueza. Exacto. La verdadera riqueza pasa por allí. ¿Qué va a pasar con las billeteras virtuales? Ahora hay una nueva disposición del Banco Central, que no es del Banco Central, pero sí está dentro de la normativa vigente. Es decir, bueno, tienen que informarle a la AFIP cuando haya 200.000 pesos, un movimiento mayor a 200.000 pesos. Claro, porque ahí te sale a recaudar. Che, pero pará, no era un gobierno libertario que lo que tiene que hacer es dejar, bueno, pará, también necesito recaudar. Entonces me voy a poner presión fiscal desde el operativo para recaudar, porque tengo déficit fiscal. Es que déficit fiscal mata todo. Che, mata subir impuestos, subiste el impuesto país. Aunque hayas dicho en campaña que no, porque lo primero es el déficit. Y después se acomodan las otras variables. ¿Con el tiempo? Con el tiempo. Por eso creo que es un gobierno que es muy pragmático. Nos guste o no, es muy pragmático. Es muy pragmático, pero a la vez tiene sentido común. Claro. ¿No? Es decir, lo primero que tengo que atacar es esto. Es decir, si tengo un alcohólico en mi casa, ¿qué es lo que tengo que atacar primero? ¿La causa o le pongo paño frío o le doy un café? No, ataquemos la causa, que es lo que está haciendo el gobierno de Milei. ¿Vamos por el buen camino, Álvaro? Creo que vamos bien. Creo que vamos, sobre todo en las discusiones que hoy hay en las mesas de café, en las mesas del domingo, discutimos billeteras virtuales, discutimos rendimientos de tasa, discutimos una política donde decimos no vale mentir, no vale robar, estas cosas que en la casa de uno lo tiene incorporado y se lo decimos a nuestros hijos. Ahora, Argentina debe empezar a acomodarse y decir, che, si tengo una empresa que no es rentable, Aerolíneas Argentinas, y gasta $1 millón por día, y un wichí no va a viajar nunca en avión, creo, entonces, ¿por qué le hacemos pagar al wichí o a la persona que no viaja en avión un gasto de alguien que sí viaja en avión? Entonces, debemos tener sensatez y no tener los fanatismos que te sigan la percepción. Entonces, yo no puedo estar fanático con las empresas por tener una aerolínea de bandera, me encanta, pero si no puedo pagar. Pero alguno que te va a decir, no, pero la aerolínea de bandera te integra o va a los lugares donde nadie quiere ir, donde no hay rentabilidad. Se tendrá que discutir Ese es el verso populista. Ese es el verso populista. Se tendrá que discutir justamente porque hay mucho. Argentina no es el único país que tiene ciudades chicas, que tiene mucha dispersión. ¿No? O sea, no es el único país. Debemos ver cómo hicieron otros para resolver los problemas que son comunes. Veamos qué hizo Brasil. Claro. Es 3 veces la extensión territorial de la Argentina. O Chile, que tiene muy pocos habitantes también. Claro. Y es larguísimo. Entonces, tenés que pensar sensatamente. Y creo que Argentina tiene eso, que ha puesto sobre el tapete discusiones. Los costos de la política, también está bueno que se discutan los costos de la política. Los costos en materia financiera, esta semana salieron créditos hipotecarios. Si bien el Banco Central no expande vía emisión monetaria, se está expandiendo a través del crédito. Seguramente este trimestre que viene tendremos recuperación de parte de los salarios reales porque ajustarán arriba de la inflación y seguramente expansión por el crédito hipotecario. Se me terminó el tiempo. Ha sido un placer que puedas expresar tus opiniones aquí, Álvaro. Gracias, Jorge, por tu invitación, un placer. Y como te digo a vos siempre, si vos jamás querés perder el rumbo, entonces, brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.